A ver. ¡Ah, la puta! Bueno. Aguantame, Copiapino. No hay problema, maestro. Aguantame. Tengo que ver. Autor. Navarro. Pero vamos a hablar hoy de la sana crítica, ¿no? Sí, maestro. ¿Tenés tu libro a la vista? Espéreme. Vamos a mostrarlo. Ahí está. Bueno, lógica, ¿cómo se llama? ¿Lógica? Se llama lógica, interpretación, argumentación, máximas de la experiencia, conocimiento científico. Bueno. ¿Arrancamos? Yo lo hice yo. Sí, pues. René Navidad Barrabella. Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó hace algunos años nuestro invitado de hoy, René David Navarro Alviña, profesor de Derecho Civil, exdirector de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Atacama, defensor laboral en Copiapó, en la defensa pública de Copiapó, abogado litigante en ese foro, abogado importante en el litigio, y hace unos años escribió un libro que yo tuve el honor de prologárselo, que lo llamó Las bases racionales por una sana crítica. ¿Podés levantarme el libro para ver la tapa, René, por favor? Ese libro, gracias, René. Ese libro me parece una pieza importante para entender el problema del cual muy poca gente puede hablar porque es uno de los tabúes del derecho procesal, y al cual René le ha dedicado bastante tiempo. Él además tiene un programa radial en Radio Copiapó que durante mucho tiempo hace entrevistas jurídicas, etc. Alguna vez tuve yo la suerte de ser también entrevistado por René y hablamos de este tema. Para quien no sabe de qué vamos a hablar, estamos hablando de uno de los métodos posibles para evaluar la prueba rendida en un proceso. Si yo tuviera que explicarlo muy fácilmente, esto que es un mundo para todos los docentes, yo diría que el juez debe convencerse de una posición o de la otra para poder resolver en una sentencia un litigio presentado a su conocimiento. En los procesos siempre uno gana y otro pierde. Es imposible, lógicamente, mostrar un empate entre los litigantes. Y gana el que ha logrado convencer al juez con mejor prueba, con prueba más convictiva, más convincente. Para estudiar esa prueba, para lograr la convicción de la prueba, ha habido algunos sistemas en los siglos anteriores. Yo creo que son dos los sistemas.
simplificando mucho las cosas. O la ley me dice cómo debo interpretar yo cada medio de prueba, o lo deja que lo interprete como me parezca. Si la ley me lo dice qué valor tiene dos testigos, un documento público, etcétera. Eso se llama en la doctrina procesal prueba tasada. Esto viene desde antiquísimo, de la ley de partidas. Lo contrario, cuando dejan que el juez haga lo que le parezca, se convenza como le parezca, se llama prueba convictiva o convicción. Ahora, la convicción se divide en dos grandes rubros. Uno, la libre convicción, que es lo que hace el jurado popular, que es lo que hace el arbitrador, que no está sujeto a ley alguna, falla como le parece, fallan en conciencia y por tanto no están obligados a decir por qué fallaron en un sentido o en otro. Y el otro subsistema es el de la sana crítica, en el cual el juez se convence por lo que fuere y ahora tiene que dar razones por las cuales se convenció. Va a explicar si el testigo lo convenció, el documento y lo que fuere. Entonces, la convicción es libre o seriamente razonada para explicar el porqué del resultado. Para explicar esto, René escribió un libro. Hace unos días yo tuve otro conversatorio sobre el tema, hablando de la duda razonable y de la sana crítica con el magistrado y el profesor Jorge Federico Lee, hoy presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, y llegamos a la conclusión de que es una enorme nebulosa, los dos sintagmas, duda razonable y sana crítica. Yo voy a tratar hoy de despejar la nebulosa de la sana crítica y separarla de lo que es el conocimiento personal del juez. Es otra cosa que anda rondando alrededor del tema y que poca gente menciona. Sobre eso voy a conversar contigo, René. Te doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, lugar de conversaciones, y te escucho. Empezá a contarme qué es eso de la sana crítica según René Navarro Arreña. Después iremos discutiendo sobre la marcha. Gracias, estimado maestro. Bueno, usted sabe que le digo así porque de verdad en quienes hemos sido sus discípulos, usted ha creado una escuela y nos ha enseñado lo que significan los valores democráticos y republicanos en el proceso, que en definitiva esto que pudiera parecer técnico, en definitiva tiene un hondo y profundo sentido político, un sentido filosófico y un sentido histórico. Y cuando de alguna manera perdemos la brújula política, filosófica o histórica, se pueden crear desaguisados bien profundos. Hay todo un tema ideológico presente en lo que significa el proceso, y por eso creo que es muy importante señalarlo, estudiarlo, que es lo que nos cabe hacer a nosotros. Nosotros somos personas que nos dedicamos nuestra vida al estudio. Entonces mal podríamos pretender de entrada que estos temas o caer en una suerte de nihilismo, de decir no, en realidad estos son bolsillos de payaso, no hay cómo entender la sana crítica, etcétera. Yo quiero ir por la otra vía, por la vía del entendimiento, como decía Spinoza, sin reír y sin llorar, solamente comprender. Desde el punto de vista del comprender, usted dice bien, habrían dos polos, ¿cierto? Oye, has hecho una cita importante. Traerlo a Spinoza a este conversatorio ya de por sí interesante. No, por supuesto. Lo que pasa es que Spinoza es por lo menos para mí, es uno de los pensadores más relevantes de Occidente. Atendía a la calidad que él tenía, la religión que profesaba, lo que fue expatriado, y que de alguna manera Spinoza simboliza lo que pudiera ser el contrafanatismo, llamémoslo de esa manera. Y creo que contrafanatismo. Claro, un contrafanático, llamémoslo así. Una persona muy humilde, que en definitiva lo que debiéramos rescatar. ¿Por qué? Porque se ha producido un desaguisado tan fuerte, profesor, que por ejemplo en Chile sectores, llamémoslo así, pseudo-liberales, van detrás de un proceso civil que busca la verdad y la justicia.
Yo sé que esto para el profano, para las personas que no están dedicadas al estudio serio de la disciplina, eh, decir que a nosotros técnicamente en un proceso pudiéramos pretender la verdad, pudiéramos pretender la justicia, también sabemos que tanto la verdad como la justicia quizá pertenecen a otras disciplinas humanas como pudieran ser la religión y la política, más no necesariamente al proceso en términos técnicos. Yo sé que lo que estoy diciendo es bastante políticamente incorrecto y que yo sé que usted, profesor, Pero es va a entender. auténtico, pero es auténtico. Sí, claro. La verdad no es un valor jurídico, será No, no. religioso Sí, o filosófico. o político quizá. Político para alguna trinchera, lo mismo que la justicia. Creo que los tribunales cuando persiguen la justicia se transforman en inquisidores justicieros y que lo que menos hacen es justicia. Entonces tampoco nos sirve, y aquí lo digo con harto respeto, respecto de las opiniones que vertió mi colega de profesión y también compatriota Claudio, que decía, no, es que la sana crítica en realidad nadie la entiende y qué sé yo. Yo creo que no tenemos que ir por ese camino de la, llamémoslo así, de no... A ver, yo comparto con él en que esto puede ser utilizado, el sistema sana crítica, como dejemos que hagan lo que quieran. Pero ahí quizá discreparía solo un poquito con usted, maestro, en relación a lo que usted decía ya. Hay dos sistemas, uno que está de la prueba tasada y el otro de libertad, llamémoslo así. Y este último se subdividiría en dos y ahí estaría el de sana crítica, ¿correcto? Entonces, lo que creo yo es que más allá de las taxonomías, porque ya sabemos desde su compatriota Borges que nosotros podemos hacer taxonomía de lo que queramos. O sea, la taxonomía en la medida que sirva y para explicar con sentido propedéutico, perfecto. Pero ya que estamos en la propedéutica, pudiéramos decir que la sana crítica está en un camino intermedio entre la libertad total, llamémosla así, el decir fallo porque quiero, tipo Salomón, me tinca, me parece que esa mujer tiene mayor necesidad de salvar a su hijo porque le da lo mismo con quién se quede, lo que le importa en la vida. Claro, quizás todos pudiéramos confiar en jueces Salomones, pero lo cierto es que no son Salomón. Lo cierto es que son seres humanos. Pero tampoco caer en en este corsé, llamémoslo de esa manera, esta camisa de fuerza que significa la prueba legal o tasada, en donde políticamente lo que le está diciendo el legislador al juez es, ¿sabe qué? Usted no piense porque yo ya pensé por usted. Entonces ese otro sistema de la prueba legal o tasada también lo creo peligroso y lo considero demasiado Robespierre para mi gusto. Desde ese punto de vista entonces, y siguiendo ahora a Aristóteles, el sistema de la sana crítica bien entendido se encontraría en un justo medio. Un justo medio, ¿por qué? Porque no deja que el legislador ex ante decida todo y pese todo, pero tampoco deja laissez-faire a un jugador que debiese ser lo más técnico posible, sino que está en este justo medio en donde el convencimiento lo tiene que trasladar a las reglas por todos entendidas. Y estas reglas son dos, son las reglas en abstracto, ¿cierto? Matemáticamente hablando, de la lógica, y por otro lado el sentido fáctico de las máximas de la experiencia, que yo añadiría a ese listado de sintagmas que usted decía, profesor, que son difíciles de entender, como conocimiento privado, sana crítica. Hablaba recién del tema penal de la duda razonable. Yo agregaría máximas de la experiencia. Máximas de la experiencia es un tremendo tema cuasi tabú. ¿Y por qué es cuasi tabú? Porque, a ver, en la legislación comparada, en el momento que me tocó estudiar con usted, profesor, de lo que yo analicé es que se habla de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, y el legislador chileno habría innovado a poner esta tercera pata del conocimiento científicamente afianzado. Pero que no está dicho así en otras legislaciones, otro nuevo sintagma, conocimiento científicamente afianzado. Entonces, ¿qué entiendo yo? Entiendo que la lógica sería la parte del conocimiento abstracto, el conocimiento teórico, ¿cierto? Y las máximas de la experiencia aterrizado al conocimiento empírico, más no el saber privado del juez. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que esto también se incluye en un tema epistemológico. Si en definitiva lo que estamos tratando de dilucidar es si el conocimiento es verdadero o no. Y si se acerca, bajo teoría de la probabilidad, a un conocimiento plausible. En un proceso civil, por cierto. Porque en materia penal el tema está despejado. Si hay dudas de conocimiento,
si non paret absolvito. Está clarísimo en materia penal. Si quizás en materia civil es como está este juicio de probabilidad, ¿cierto? Este tema bayesiano. Hay más puertas y obviamente el sistema puede ser más laxo porque obviamente eso, el valor propiedad es en teoría menos relevante que el valor libertad humana, entendido libertad como la posibilidad de estar sin grilletes. Más allá de la discusión meramente filosófica del término libertad. Libertad penal, quisiera dejarlo así. Entonces, volviendo al punto, si la lógica son las reglas abstractas, las reglas teóricas, ¿cierto? Las reglas matemáticas y las máximas de la experiencia, su homónimo fáctico, ¿cierto? Hacemos llamémoslo así, y de alguna manera lo tenía en el texto, esta mezcla, ¿cierto? Del conocimiento, llamémoslo así, mejor acreditado. Porque no basta el conocimiento meramente teórico, ni tampoco basta la experiencia de vida. Tiene que haber una mezcla. Creo yo que a ello se refiere el sistema de sana crítica y más no, bajo ningún respecto, el tema del conocimiento privado del juez. Porque adelantándome a lo mejor un poquito a lo que usted va a comentar, profesor, el juez tiene que ser una persona que conozca de derecho, por cierto, pero en términos, llamémoslo así, en términos prácticos tampoco puede saber mucho, porque si sabe mucho entonces el conflicto ya lo tiene resuelto. Y es bien importante que nosotros insistamos y sepamos que nosotros debemos ser defensores del método, más no de la meta. La meta puede ser cualquier cosa, pero nosotros debemos ser los defensores del método, porque es el método el que nos da la libertad, es el respeto a esa ley universal que significa un juicio imparcial, un juicio justo en el entendido del piso en donde se sentaba el magistrado romano a impartir esta justicia que, claro, en términos ideológicos, o sea, es complejo y la complejidad está sin duda por la naturaleza imperfecta de nuestro lenguaje humano. No sé si con eso pudiéramos entrar a abrir los fuegos, profesor. Gusta, pero ver, algo importante. Yo te voy a preguntar cuáles son las reglas de la lógica y cuáles son las máximas de experiencia. En el entendimiento que cuando estamos hablando del conocimiento personal del juez, estamos hablando de que el juez no puede ser testigo, no puede haber visto ni saber de oído respecto del hecho. Ni tampoco ser perito. Porque si no se convierte en fuente de prueba, y al ser fuente de prueba no puede ser valorado por las partes, ni controlado su valoración por las partes respecto de lo que el juez está haciendo inspector. Por tanto, ¿cuáles serían ahora, con este entendimiento, cuáles serían para vos las reglas de la lógica que tenemos que tener arriba de la mesa? Bueno, las reglas de la lógica, hablar de la palabra lógica, dicho muy brevemente, la voz lógica, aparte de su significado etimológico, es una voz compleja, puesto que hay tantas definiciones de lógica cuanto autores hay en la materia. Lo que sí es interesante decir que en materia de lógica, versus a lo que vamos a hablar a continuación, que es de máximas de la experiencia, en materia de lógica hay muchísimo material, porque hay muchísimas disciplinas que se dedican a la lógica. Sin duda la lógica misma como órgano, ya lo decía Aristóteles, pero está la matemática, está la psicología cognitiva, la filosofía, etcétera. En materia de lógica, quizás en el futuro pudiéramos en nuestros programas de licenciatura, maestría, doctorado, tener más profesores de matemática, más filósofos, etcétera, más psicólogos que nos ayuden en la parte de la lógica. Sin embargo, la pólvora y la rueda ya hace rato que son artefactos humanos, y en definitiva lo que utilizamos en materia jurisdiccional o jurídica es el órgano de Aristóteles, la lógica básica que está triada, ¿cierto?, más el cuarto elemento que lo agrega a nuestro colega y abogado Leibniz, o sea, identidad, no contradicción, tercero excluido, y el de Leibniz, que es el de razón suficiente. Y creo yo que con este último, la última regla de la lógica básica, que es el de Leibniz, incorpora en sí mismo todo el sistema de sana crítica en su conjunto, en orden que las sentencias no pueden ser dadas porque sí o porque no, sino que tienen que tener una explicación. Yo sé que en términos de, no sé,
de física cuántica, etcétera, pudieran existir sucesos incausados, pero en el desenvolvimiento normal de las personas comunes y corrientes como nosotros, eso no ocurre, todo tiene una causalidad. Yo sé que en términos, vuelvo a insistir, en términos matemáticos, quizá ahí Pascal nos pudiera ayudar, pudieran haber temas incausados, perfecto, pero en el día a día, en la polis, ¿cierto? En la URSS, hay causalidad, y esa causalidad es la que tiene que entender el vecino cualquiera. Identidad, entonces, no contradicción, tercero excluido y no contradicción respecto a las reglas de la lógica, maestro. Eso queda en claro, pero quiero contarte algo importante. Cuando yo era estudiante de Derecho, yo me recibí en el año 1960 en la Universidad Nacional del Litoral, donde había ciertas materias que luego desaparecieron de todas las carreras de abogacía. Yo estudié lógica, estudié psicología jurídica y por supuesto filosofía. La filosofía quedó más o menos como una introducción al derecho, en algunas materias, algunas carreras está, pero los otros dos desaparecieron. Yo no conozco ningún plan de estudio que tenga lógico, que tenga, ¿qué te digo? Matemática que estás pidiendo vos, ¿no? Lógica y psicología jurídica. Por eso es que es tan difícil hoy encontrar un juzgamiento hecho con este conocimiento necesario al efecto, o encontrar en los digestos jurisprudenciales una sentencia que respete estos postulados que estás diciendo vos. Estas tres reglas de la lógica y de la razón suficiente no son conocidos por los jueces. Si hiciéramos nosotros una encuesta y que, a ver, los jueces con nombre y apellido que definen cada una, no tendríamos 10 jueces en América Latina, ¿eh? Es terrible lo que estamos diciendo, pero es así, lamentablemente. Lo que pasa es que las reglas de las máximas de la experiencia. Sí, solo para profundizar el tema, quizá se omiten por obvio. Y etimológicamente hablando, lo obvio es lo que está en la vía, ¿cierto? Obvia, lo que está ahí enfrente. Entonces, como es tan autoevidente, a lo mejor por eso no lo enseñan. Pero el diablo está en los detalles y efectivamente creo que ahí es donde tenemos que insistir en las reglas de la lógica. Ahora, en el tema de las máximas de la experiencia, yo me di cuenta en estudiando, porque no hay otra manera de hacer las cosas sino estudiando. Chile, de alguna manera, innova en sana crítica al incorporar este nuevo sintagma que es el conocimiento científicamente afianzado. ¿Correcto? Dice... sana crítica, lógica, máximas de la experiencia, agrega el conocimiento científicamente afianzado. Claro. Ahí, máximas de la experiencia significaría otra cosa que en el resto, llamémoslo así, que en el resto del mundo, porque en el resto del mundo sana crítica solamente es lógica y máximas de la experiencia. No es lógica, máximas de la experiencia más conocimiento científicamente afianzado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros retiramos, por ejemplo, la frase máximas de la experiencia y nos quedamos con el conocimiento científico afianzado, quizá la diferencia estaría en lo que muy bien explicaba Claudio en una de las entrevistas que le hizo usted, en que, claro, la persona común, estos conocimientos comunes, como decía Stein, dice la lluvia cae de arriba hacia abajo, está bien, pero el punto está en que la racionalidad que se le pide al tribunal es una racionalidad que no se quede meramente en lo teórico, como señalaba recién, y esa parte teórica no sería otra que el órgano de la lógica, sino que además esto esté avalado empíricamente. Las máximas de la experiencia, creo yo que la definición clásica de Stein no es suficiente, y yo me acercaría más a lo que la autora hispana, española, doña Marina Gascón Avellán, señala al respecto y cita un latinajo que es "in quod prelunque accidit" o activit, que significaría lo que sucede más a menudo. Eso serían las máximas de la experiencia. ¿Qué es lo que sucede más a menudo? Ahora, ¿por qué estaría en contra con el conocimiento científico, científico en general? Por lo que llamábamos recién, fíjese usted, maestro, que nos entendimos, ni usted ni yo somos físicos cuánticos, pero entendemos, somos personas racionales que en definitiva en la ciencia, llamémoslo así, profundizada, pudieran haber discusiones respecto de la causalidad.
Ese sería el conocimiento científico, y el juez, ni usted ni yo, vamos a ser completa y totalmente científico. Sino que, y ahí viene la parte afianzado. Y quizá lo que pudiéramos entender aquí también sería el conocimiento irrefutable, como pudiera ser el examen de ADN, ¿cierto? 99,98%, etcétera. Yo creo que hasta ahí llega. Pero el problema de este conocimiento científicamente afianzado quizá queda un poco en entredicho con lo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia. Test de PCRs, test varios que en definitiva pudieran hacer entender que la ciencia en general, con este movimiento anticientificista que es fuerte, pudiera estar un poco soslayado. Lo que sí es importante destacar, estimado maestro Adolfo, es que en definitiva lo que nosotros debemos buscar es que independientemente de las convicciones, creencias religiosas, sexo, lugar de origen, etnia, lo que fuere que tenga el juez, cuando se va a convencer y nos va a explicar de qué se va a convencer, lo tiene que hacer en términos de la lógica conocida, en términos de los hechos conocidos, de los hechos científicos que puedan ser intersubjetivos. A veces en algunas conferencias que me invitan yo les digo así a las personas que me oyen: mire, si el juez puede ser terraplanista, cosa de él. Un juez puede ser terraplanista. Lo que no puede hacer el juez es trasladar las ideas terraplanistas a su fallo, porque en el fallo no vamos a estar cumpliendo con una exigencia mínima de sentido común, que es que el lenguaje y el conocimiento tiene que ser intersubjetivo. Yo puedo hablar maravilloso ahora, profesor, o usted, pero si yo no le logro comprender, de nada sirve. Y son cuestiones básicas. En definitiva, quizá por eso se han dejado de lado y hemos estado concentrados en otras cosas más de detalle, quizá más de especialista. Hemos perdido esta posibilidad que antes nosotros los abogados éramos, ser reconocidos en un entorno social como personas en general sabias. Y hoy día no, o sea, hoy día es o tributarista o es penalista, entonces no puedo opinar de lo otro. Un procesalista no puede hablar de civil porque solamente es procesalista, y eso yo creo que es nefasto, porque ese conocimiento de especialista a la final termina sabiendo de muchísimo, pero de muy poco, y en definitiva nos va a hacer mucho daño, maestro. ¿Sabes qué, René? Hemos perdido el valor de los conceptos. Con tanta especialización repotenciada ad infinitum, hoy la palabra acción tiene tantos significados como ramas del derecho existan. Yo conozco 4 o 5, de la palabra jurisdicción conozco 18, Sí. de la palabra proceso conozco más de 20. Es decir, según quién sea el que está mirando el objeto de conocimiento, dice una cosa distinta. Es decir, hemos perdido el respeto intelectual que nos debían otras profesiones, porque hemos perdido nosotros el norte de nuestra propia cultura. Hemos relativizado todo. Y eso es lamentable, René. Sí. Vos un día hace unos años me hiciste acá en mi estudio, donde estoy hablando yo ahora, una entrevista para Radio Copiapó, larga. Radio Maray. ¿Para Radio? Maray de Copiapó. Para Radio Maray de Copiapó. Que yo la revisé antes de hablar ahora contigo, y había cosas que te molestaban, había cosas que te estabas preguntando, porque estabas advirtiendo este problema. La orfandad en la cual nos encontramos los abogados, los letrados en general, y los jueces. Sí. Porque el juez que quiere hacer una buena sentencia no repite palabra, y entonces cambia jurisdicción con competencia, con facultades, con poder, son todas cosas distintas. Si hay que repetir la palabra jurisdicción 14 veces, pues hay que repetirla. Sí. Es como apendicitis, no puedes decir vos sinónimo de la palabra apendicitis. Que hablamos de sinónimos y perdemos el norte en la conversación. En eso estamos acá, absolutamente. Sí. Sí, no, y además que, vuelvo a insistir, hay un tema ideológico, hay un tema político muy fuerte. Se vienen, bueno, hay un derrumbe completo de instituciones en todas partes del mundo,
Eh, y en eso pareciera que estamos retrocediendo a momentos de fanatismo extremo. Y fanatismo desde la academia incluso, fanatismo desde sectores políticos, fanatismo desde llamémoslo así, de grupos de presión dentro de ciertas judicaturas en nuestro continente, y que en definitiva hacen, sumado al hecho de la falta de estudio que hablábamos recién. O sea, no estoy diciendo falta de estudio en un término peyorativo, sino que quizás perdemos demasiado tiempo en detalle y olvidamos las esencias. Y ahí quizá también faltaba dentro de lo que veníamos conversando clases de retórica. Y piense usted, profesor, que la palabra retórica es una palabra mal vista. La retórica se asocia al sofista, ¿cierto? Y el sofista es el mentiroso. Pero nosotros cargamos con esa, llamémoslo así, con esa vara desde antaño. Ya de hecho el mero decir abogado del diablo no nos hace muy buena prensa. Entonces nosotros tenemos que batallar contra aquello y señalar que herramientas como la retórica son fundamentales para el entendimiento, llamémoslo así, mínimo entre personas que puedan compartir un conocimiento intersubjetivo. Yo creo que esa es la única manera. Y creo también haber encontrado en Rosario, Argentina, en la figura de Adolfo Alvarado Belloso, esa vuelta al manantial de la fuente de agua cristalina, en donde esa nutrición conceptual es necesaria para entablar diálogos. Podríamos tener miles de discrepancias, maestros, pero esas discrepancias no nos pueden hacer perder el norte de lo cristalino que debe ser el manantial para poder entendernos entre nosotros mismos. Y lo perdimos al norte, lamentablemente, ¿eh? Lo perdimos, y además nos hemos agrietado entre los juristas. Porque con esto de activismo y garantismo, de buscar la verdad material, la verdad real, la verdad... Esa es otra palabra, disculpe maestro, esa es otra palabra que nos hace muy mala prensa. Por ejemplo, si yo lo presento a usted acá en Copiapó y digo, no, profesor Alvarado es uno de los garantistas más importantes de Hispanoamérica, mucha gente quizás capaz que me pegue. Me escupen. Claro, ¿no? Y no solamente eso, capaz que me cuelguen en la plaza pública, ¿cierto? A la Robespierre. Sí. Entonces, ¿y por qué? Porque es que yo lo entiendo y lo admito, porque la prensa amarilla, los programas televisivos que poco entienden de esto y sin embargo están juzgando todos los días las cosas del mundo jurídico, creen que ser garantista es ser negacionista, es ser reduccionista, sí, al estilo Zaffaroni. Y claro, no es así. Yo no quiero poner una puerta giratoria en el ingreso de una comisaría para que el imputado entre y salga sin con el solo empujón. La palabra garantista quiere decir que la Constitución da garantía, que la garantía es el proceso, y yo quiero que el proceso se entienda como garantía. Garantía de la aplicación irrestricta de todos los derechos que la Constitución me da a mí como ciudadano de a pie. De eso se trata. Pero la gente no lo sabe a eso, ¿no? No lo sabe a eso. De ahí que Hugo Boto, chileno, compañero tuyo, ha dicho, no hablemos más de la palabra garantía, hablemos de derecho procesal científico. Sí, es que también podría tener ataque. Podría tener ataque. Sistema, porque la verdad, nuestro sistema procesal es absolutamente perfecto. Encuadra todo, es como un reloj. Cada pieza encuadra con las otras. Si se rompe una pieza, se rompen todas las piezas. Como el reloj, si se cayó una aguja, dejó de funcionar, ¿verdad? Pero el sistema inquisitorial sobre el cual se basan los profesores y los jueces que pontifican con el derecho procesal inquisitorial no son sistémicos. No, y de hecho se parte estudiando acá en Chile con la jurisdicción. Después, un voluntarismo que cree que viene de la ley. La suerte nos va mal con todo esto, ¿eh? No, mal. Y se parte estudiando solamente el concepto que ellos entienden de jurisdicción y con las reglas orgánicas antes de hablar del proceso. O sea, el proceso viene después, quizás como un accesorio,
y no es visto el concepto fuerte de proceso como lo principal, sino que meramente como un accesorio. Entonces, eso... Históricamente, hasta que Ovenda, de nosotros se ocuparon los civilistas, con la acción de divorcio, con la acción de filiación, etcétera, con la prescripción de las acciones. Y vos recordás, en el siglo XIX, de la prueba se encargaron los penalistas y los civilistas, ningún procesalista hubo, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es Sin que... embargo, después de la producción de Quiovelda, cuando la acción se independiza y funda el derecho procesal, los civilistas no lo estudiaron, hasta el punto que en Chile se sigue hablando de la acción de divorcio, y ahora en la Argentina, con un nuevo Código Civil, tiene 4 o 5 años, han repetido lo de la acción y prescripción de las acciones. Es decir, no conocen que hay 200 años de doctrina procesal independentista. Es terrible lo que nos pasa. Claro, y además que hay llamémoslo así, hay una disociación a veces, no siempre, pero hay una disociación entre la academia y el ejercicio profesional. Entonces, como hablábamos recién, la sana crítica no puede ser solo lógica, conocimiento teórico, también tiene que tener parte de experiencia. Y bueno, hay miles de autores que señalan lo ciego que puede ser el conocimiento meramente teórico, meramente academicista, y que no recuerdo si era Bartolo de Sassoferrato el que decía que si no podía hacer clase aquel que no había litigado. No recuerdo en este rato la cita concreta, pero creo que hace carne. No sé si un neurocirujano que no opere haga clase en una facultad de medicina. Y por eso es importante la... Eso es común entre nosotros, ¿eh? Sí. Derecho procesal le enseñan a académicos que nunca litigaron. Son jueces, personas que nunca fueron abogados, a pesar de que la Constitución pide ejercicio de la abogacía durante tantos años. Y acá se interpretó que atender una mesa de entrada de un juzgado civil, entregando y recibiendo expedientes, es ejercicio de la profesión como para poder ser juez con la antigüedad que la Constitución te permite. Y eso es un desconocimiento total del problema, ¿no es cierto? Sí. Lamentablemente. Bueno, volvamos al tema, por favor. Me faltaría que me explicaras los problemas de las máximas de la experiencia en la doctrina, pero con referencia a la retórica y a la argumentación. ¿Qué me decís sobre eso? Efectivamente, ahí en el texto propongo seguir el esquema de Toulmin, ¿ya? Que en definitiva es relevante lo mismo que decía recién. Quizá lo que debiéramos hacer es tal vez lo que está haciendo Atienza. Atienza en sus maestrías, etcétera, lo que hace es explicar la retórica de Aristóteles. Y ojo que la retórica de Aristóteles está ahí, está a nuestro servicio. Y ahí específicamente en el tema de la retórica de Aristóteles hay un tema que son los lugares comunes. El topoi o lugar común, o lugar de la argumentación, que en definitiva lo que se extrae ahí es el conocimiento básico que nosotros vamos a entender, cómo nosotros nos damos a entender con un otro. Lo mismo en el caso de las reglas de la argumentación dadas por Stephen Toulmin. Nosotros vamos a decir, por ejemplo, en materia laboral, voy a achicarlo a lo que me dedico yo todos los días, que es el derecho laboral. Cuando un trabajador acá en Chile deja una constancia en la inspección del trabajo porque fue despedido verbalmente, la verdad es que las máximas de la experiencia enseñan, que es lo que sucede más a menudo, que efectivamente ese trabajador fue despedido sin carta. Porque eso es lo que sucede más a menudo, porque eso es el lugar común de la argumentación, porque los trabajadores chilenos no tienen tiempo para andar elucubrando constancias de esa naturaleza, considerando todas las dificultades probatorias que tiene el derecho laboral. Ahora bien, como meramente es un lugar común, como meramente es un topoi de la argumentación, como meramente es una máxima de la experiencia, puede ser desvirtuada con conocimiento en contrario, con prueba en contrario. Y si efectivamente ese trabajador, que pudiera ser la excepción que confirma la regla general, hizo una constancia que efectivamente no era
la correcta, para eso tiene el empleador los plazos legales para enviar las cartas, etcétera, y en definitiva para defenderse. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que estas máximas de la experiencia, si nosotros las unimos, y esa es la invitación que aprovecho de hacer ahora, maestro, si nosotros bajamos a ese conocimiento que se llamaba la retórica, y lo analizamos sin prejuicio, sin esta carga negativa de la sofística, ¿cierto? De decir, no, es que está Sócrates que es el bueno y todos los malos son los sofistas. A ver, cuidado. Si no fuera por los sofistas, a Sócrates no lo conoceríamos a través de los diálogos de Platón. Entonces, tengamos un poquito más de respeto por los clásicos y en definitiva volvamos a ellos para encontrar aquellas soluciones en donde ni la pólvora ni la rueda fueron inventadas o descubiertas hoy. Son herramientas humanas que han estado presentes desde el inicio de los tiempos, como es la imparcialidad y la imparcialidad del juez, como bien nos enseñó usted, maestro. Entonces, volviendo al tema de los lugares de la argumentación, estas herramientas, estos órganos, porque son herramientas que, como cualquier otra herramienta humana, pueden ser utilizadas para cosas buenas o como para cosas malas. Ocupémoslas para lo que nos está llamado la obligación de ser de alguna manera estudiosos de esto. No basta con decir, como algunos autores nacionales señalan, mire, ¿sabe qué? Las máximas de la experiencia no lo ocupemos porque es un tema muy oscuro. A ver, ojo, está en la ley. Nosotros no le podemos decir a la ciudadanía que hay un concepto en la ley que es muy oscuro. ¿Quién asume la responsabilidad? En definitiva, creo yo que somos nosotros los que nos dedicamos al ejercicio de la profesión, los que, como usted, profesor, dirigen una maestría, los demás jueces, etcétera, los que nos debemos abocar a los conceptos técnicos, como por lo menos reza todavía nuestro Código Civil, en el sentido que las palabras técnicas de alguna ciencia o arte tienen que ser explicadas por aquellos a quienes se dedican a esa ciencia o arte. Si nosotros decimos que el derecho es una ciencia o arte, pues bien, nos corresponde a nosotros darles esa definición y no señalar, como se ha dicho, que las máximas de la experiencia es un concepto oscuro. Sí, conforme, puede ser un concepto oscuro, pero va en nosotros el de irlos clarificando, el de irlos separando del conocimiento científico. Y la ley definirlo, la ley tiene que definirlo. O definirlo. Porque la ley penal, la ley civil, la ley comercial define. La ley comercial define qué es un acto de comercio, la ley civil define qué es una hipoteca, qué es la capacidad, la ley penal define qué es el delito de matar. ¿Por qué no definir el derecho procesal? Sí. Único código de la ley que no define nada. Y dejamos a la libre interpretación e inventiva de los jueces, a ver qué es un allanamiento, cuáles son sus efectos, sus requisitos, etcétera, ¿no? Terrible esto, ¿eh? Nos estamos acercando al final y me quedan preguntas por hacerte. Hablarme de máxima de la experiencia y hechos notorios. Por ejemplo. Algo estábamos haciendo recién el paralelo, ¿cierto?, con el conocimiento privado del juez y los hechos públicos y notorios. A ver, los hechos públicos y notorios tendrían una entidad que desde antaño se ha señalado que el hecho público y notorio no necesita acreditación, no necesita prueba. Pero ahí creo que tendríamos que distinguir que en definitiva las máximas de la experiencia son un artefacto, un órgano de convencimiento. Yo, a propósito de las máximas de la experiencia, o sea, la frase máximas de la experiencia no es algo que yo vaya a probar, sino que es una herramienta que me sirve a mí para ver si, por ejemplo, lo que me dice el doctor Alvarado tiene sentido o no. Las máximas de la experiencia me van a ayudar a mí para creerle o no creerle al maestro Alvarado. Cosa distinta es un hecho público y notorio, porque un hecho público y notorio puede ser objeto de prueba, en teoría. Ahora, nos va a sacar esa carga en la medida que sea conocido de todos y en ese sentido podría incluso llegar a darse por acreditado, maestro. No sé qué opinión tiene usted. A ver, todo está en qué definición damos de hechos notorios. Si vos me decís que el 14 de julio es el día de la independencia de Francia, sí, eso lo sabe todo el mundo. Eso es un hecho público y notorio. Basta ver cualquier libro francés, cualquier historia, la Marsellesa, lo que quiera. El 9 de julio es el día de la independencia. Acá es feriado nacional desde 200 años. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿dónde está? O cuál es, por ejemplo, cuál es
el horario de apertura y cierre de la rueda de la Bolsa de Comercio, ¿es un hecho notorio o no? Levi lo Dependiendo del definía alcance. como aquel hecho que conoce cierto grupo de Ese es el personas punto, ese es el punto. y que pleito entre ellos no requiere ser probado. Escuchá mi posición. Si yo tengo un pleito entre corredores de bolsa y eso versa si el hecho se realizó o no dentro del horario de la rueda abierta, es claro que el horario de la rueda es hecho notorio para las dos partes que están litigando porque son agentes de bolsa. Pero yo soy el juez de la causa y ante mí tienen que probar la apertura, el horario de entrada y de cierre. Cuando el quien dice que es notorio soy yo, cuando no lo tengo probado, por si lo tengo probado, ni me aflige. Ahora, si no lo tengo probado y quiero darlo por probado, es común que en América Latina digamos, es un hecho notorio, pero para las partes, no para el juez. Por lo tanto, el juez, para saberlo eso, tiene que haber ido a ver él aquí en la hora, investigarlo personalmente, meterse en su saber personal. Es decir, la impresión que tengo yo ya a esta altura de mi vida es que hay algunos hechos notorios que lo son, que son realmente los históricos. Sí. ¿Quién es presidente de la República en Chile? Lo sabe todo el mundo, claro. Pero una cosa específica, definido como lo define la doctrina americana, un hecho conocido para cierta calidad o estrato o categoría de personas, me parece que es demasiado, porque no es conocido para el juez. Si yo no lo conozco como juez, a mí qué me importa que sea notorio. Claro. Tengo que ir yo a conocerlo. No, por ejemplo, si no tengo prueba, puedo darlo por probado. Ese es mi problema frente al tema, ¿no? Claro, a lo mejor una catástrofe natural, como pudiera ser acá en Copiapó el año 2015, que hubo un aluvión tremendo, ese sin duda no necesita prueba. Pero hubo un aluvión en marzo. ¿Perdón? Pero no otra cosa, por ejemplo, exacto, cómo gira una calle o el tipo de circulación en una rotonda. Esas son cosas que necesitan pruebas, a menos que el juez tenga la habilidad de dejarlo como hecho pacífico, en el entendido que no fue discutido por uno o por otro. Hay otras herramientas. A ver, aquí el juez tiene que tener cierto manejo del hilo del proceso también, pero efectivamente concuerdo en que el hecho público y notorio tiene que tener la característica de erga omnes, ser conocido de todos. No, exacto, me gustó la definición. Bueno, última pregunta. ¿Cómo ves el futuro cercano de la sala crítica y las máximas de experiencia? Bien, yo creo que atendido cierto, llamémoslo así, cierta posmodernidad, el futuro de la sala crítica no es auspicioso y quizá pudieran venir sectores reaccionarios que intenten volver al sistema de prueba legal o tasada. Entonces, cuando los polos opuestos se tensan demasiado, quizás es conveniente reanalizar los fundamentos políticos de la decisión jurisdiccional, y creo yo que ese va a ser uno de los debates importantes que van a suceder en mi país a propósito del cambio constitucional. Es un hecho conocido de Hispanoamérica que Chile ha sido, llamémoslo así, pionero, a veces con quererlo, otras veces sin quererlo, ha sido pionero de vivir quizá las modificaciones constitucionales del siglo XXI que se van a ir desencadenando tal vez en otros países. Entonces está muy presente esto de de los ajusticiamientos de la justicia. No quiero llamarlo justicia popular porque el tema de justicia popular tiene un profundo sentido político, sino que lo quiero decir de otra manera, de la turba, justicia de la turba, no popular, justicia de la turba, etcétera, en donde se quiere por parte de cierto sector de la ciudadanía que, por ejemplo, se agarra un delincuente a la salida de un supermercado y que se lo lincha ahí mismo. Entonces está bien, no quiero llegar al extremo de Zaffaroni, pero tampoco quiero ver a mis vecinos agarrándose a palos en todo momento. Para el llamado estallido social chileno, acá en Caldera hubo quema de neumáticos afuera de un tribunal de la República. Entonces,
quizá el futuro de este sistema de enjuiciamiento también pase por las bases constitucionales que se pudieran dar en la nueva constitución que se estaría redactando en nuestro país. Entonces creo que instancias como la que tenemos con usted, profesor, debieran llamar a la reflexión respecto de cuál es el futuro que vamos a esperar. Con esta, llamémoslo así, con este clamor de a veces la turba, de no entender que los tribunales de la República son instituciones de resolución de conflicto, más no esto de seguir erigiendo lo de tribunales de justicia en donde se da una sensación cuasi religiosa al tema. Creo que necesitamos seguirlo estudiando. Oye, es así, ¿no? Yo creo que, creo entender que la prueba tasada que viene de la ley de antes, fueron juzgos, ley de partidas, era época en la cual los jueces, los reyes del Imperio Visigodo no tenían confianza en sus jueces. Exacto. Cuando el general tiene confianza en sus jueces, no tiene prueba tasada y dice valores como se le parezca con las reglas de la sana crítica. Pero vos fijate que en los códigos civiles que se están dando en este siglo, seguimos insistiendo en el valor probatorio de un montón de cosas. Por tanto, pareciera que el legislador sigue sin tener confianza en sus jueces, cosa que hoy se explica, porque con tantos jueces que hay que dicen cualquier cosa cuando quieren, como quieren y donde quieren, es problemático. Es decir, ante tu panorama me parece que se va a repetir. Vamos a seguir con prueba tasada. Lo que políticamente no es correcto, pero bueno, pero en este momento pareciera que sí, frente a todo el problema que estamos viviendo. Trane, me encantó la charla, me gustó porque me pareció que primero hace pensar. Has dado una vuelta de tuerca sobre el tema. Yo tuve una charla el otro día con Claudio Palavecino, también chileno. Sí, la vi. Habló bueno sobre el tema, tiene una posición cerrada sobre el tema. Me parece que estás abriendo una puerta para el entendimiento de esto. Habrá que ver si la puerta se abre del todo, ¿no? Bueno, es que vuelvo a insistir, lo peor que podemos hacer, creo, y no que signifique esto una crítica de ataque, sino que cuando las cosas están como están, y vuelvo a citar a Spinoza, es mejor entender o hacerse entender que negar. Y en la vía de la negación creo que no vamos a lograr el objetivo. Quizás es mejor explicarlo, o tratar de explicarlo, o por lo menos tener la ilusión como seres racionales que nos creemos de hacerlo, sin que ello signifique ser ilusionista. Este buen rato que me has hecho pasar, aprendí, me entretuve, te vi solvente en el tema, lo manejas muy bien, así que te felicito y te agradezco. No, pues agradecido. Te agradezco esta tarde, te agradezco la tarde, y voy a promover una charlita con Claudio, ¿eh? Sí, claro, a ver si para manejar el diálogo, y lo otro que quizá por el tema del lenguaje pudiéramos tener más entendimiento de lo que hay. También es interesante, y lo aproveché de ver, y por intermedio suyo saludar al magistrado brasileño, no recuerdo en este rato su nombre, que habla de ideología y proceso, que creo que es fundamental también. Eduardo da Fonseca Costa, ha hecho una preciosa. Perdón por no recordar el nombre, pero yo creo que da también en el clavo. Y solamente recordar, maestro, que de alguna manera nosotros tratamos de seguir la huella suya de la claridad de los conceptos. Yo creo que por ahí, con diferencias más, diferencias menos, yo creo que todos sus discípulos creemos entender que la claridad en los conceptos es lo que en definitiva el día de mañana nos puede dar mayores frutos. René, un abrazo fuerte. A usted, maestro. Hasta pronto y hasta siempre. Gracias. Que esté muy bien. Oye, 10 points, 10 puntos en esta conversación, Sí, en un rato me sentí como que estuviera en examen de grado. No, fue muy linda la conversación. Pero eso son tus preguntas, ¿qué examen de grado?
Sí, no, No pero hay ninguna sorpresa. es que como me había quedado viendo los videos de Claudio y del magistrado brasileño, como que pudiera ser interesante y entretenido sacar brillo respecto del tema ideológico detrás de conceptos como los de sana crítica, máximas de experiencia. Porque, por ejemplo, en algún momento me tocó investigar el hecho de que a veces en los órganos legislativos ni siquiera se debate un tema y pasan por agendas que están preestablecidas nomás. Entonces no hay una conversación mayor. Y quizá, por ejemplo, personas que a la vuelta de la cordillera pudieran ser más cercanas a posiciones como las que usted tiene, de este otro lado de la cordillera no es así. Entonces uno pudiera decirlo así como fácilmente, no, es que, a ver, una derecha liberal pudiera estar más cerca de un proceso modo Alvarado Belloso, pero resulta que acá en Chile no es nada así. No sé si es derechamente por desconocimiento o por negligencia, no sé. La verdad es que no sabría cómo expresarlo. Yo no entiendo por qué a ciertos sectores de mi país, no sé, la Universidad de Chile, en general Maturana y compañía, insisten en un proyecto de código procesal civil en donde se busque la verdad y la justicia. Yo de verdad que no entiendo cómo poner eso en un mensaje. No. Es que no comprenden el problema, ni Maturana, no lo comprenden el problema. Tomarles un examen, tomarles un examen, a ver que entiendan del tema. Saben el código, Eso. no saben el sistema procesal. Pero es que a Y la esto hora de es hacer un código, drama. pero es que a la hora de hacer un código no basta con saberse los códigos ya hechos, pues. Habría que ver cómo. Pero de eso se trata, que ninguno lo sabe, por eso lo repiten. Yo tengo un proyecto que nadie ha leído. El de Tengo un modelo para proyecto que América define. Latina. ¿Eh? El Si modelo. nadie lo leyó. Vos tampoco lo leíste, por ejemplo, ya que estamos hablando de lectura. No, todavía Y no. tenés que leerlo, porque si lo lees vas a ver que sistémicamente es correcto. Oye, esto es el conversatorio, habría que pasar a los alumnos de Derecho, ¿eh? Sí, Habría que replicarlos porque algunas cosas, esta por ejemplo, han salido muy buenas. No todas tienen la misma entidad, por supuesto, porque los temas o las personas que estamos hablando, pero hay algunas que son muy, esta me gustó mucho, muy buena. Esto sería bueno replicarlas ad infinitum, que los chicos la vean como parte de una clase. Muy sí. importante me parece esto. Sí, no, Muy importante. hay que seguir trabajando en esos temas, profesor, porque, como le decía recién, quizá a lo mejor por obvio lo pasan por alto. Dicen, ah, no, pero es que esto es fácil. Pero ¿cómo? Si eso lo enseñó en el colegio, ¿para qué más lógica? Si ya se sabe. Quizás puede ser eso. No, sí. René, un abrazo. Te digo cuándo lo publicamos a esto, ¿eh? Ningún Chao, problema. mi querido. Cuando guste, Chao, gusto hasta de verlo. pronto. Gusto de verlo. Igualmente yo a vos. Chao, chao. Chao. Finalizar, vamos.